La carta del gozo. 14 veces aparece la expresión gozo y lo interesante es que Pablo escribe esta carta como una de las cartas de la prisión, esperando su juicio en Roma, que era no solamente para él, sino para toda la cristiandad. Donde el César iba a determinar, iba a escuchar acerca de la fe que ellos proclamaban del Cristo, del Rey de cielos y tierra, frente al Rey de la tierra, frente al emperador romano, que iba a escuchar por primera vez con detenimiento todo lo que tiene que ver con Cristo y su obra. Gozo es la expresión jara, que viene de jairos, que significa estar alegre, estar feliz, y era lo que describía la actitud que proviene del espíritu cuando uno sabe quién es y desarrolla una función en rol de aquello que es, de su identidad de origen. La carta del gozo. Y vemos el gozo en función de la prisión, la circunstancia que Pablo estaba atravesando. Vemos el gozo en función de la humildad, capítulo 2, en el capítulo 1, en función de la prisión, las circunstancias, y ahí aprendimos a extraer cierto suministro eterno con respecto de cómo gestionar nuestra vida cuando tenemos adversidad. Bien, luego tenemos en el capítulo 2 la humildad, la humillación, y del capítulo 2, 3 y 4 vamos a ver una secuencia que entra en un diseño, en el diseño de la pasión de Cristo. Porque el capítulo 2 habla de la humillación, lo que corresponde a su crucifixión, a su entrega. El capítulo 3 habla del perfeccionamiento, lo que corresponde a su elevación. Y en el capítulo 4 habla del poder, lo que corresponde a la operatividad de aquella obra, cómo funciona a favor nuestro aquella obra en nuestra vida. Entonces, para esto hace énfasis en el poder. Y hoy estamos en el capítulo 4 hablando justamente del poder. El poder y el gozo. Y el esquema del capítulo 4 que vamos a seguir, ya entramos en la clase, es primero verso 2 y 3, poder en el diseño, es el tema de hoy. Lo que vamos a ver hoy, lo que estamos viendo hoy es poder en el diseño. En el verso 4 al 7 del capítulo 4 vamos a ver poder en la respuesta interna. En el verso 8 y 9 vamos a ver poder en cuidar la usina de la vida. ¿Dónde está la usina de nuestra vida? Lo que genera, lo que está por delante en nosotros, lo que construye nuestro presente y nos abre paso hacia lo que nosotros conocemos como futuro. Verso 10 al 13 tenemos poder en mi persona esencial, cómo opera desde nuestro interior esa divinidad en la que somos y existimos. Y en quinto lugar vemos del verso 14 al 19, poder en darlo todo. Hay poder en dar, libera poder el darlo, el entregarlo todo. Verso 14 al 19. Y en sexto lugar, al final, lo último que vamos a ver, ya dentro de un mes y medio, es poder en la operatividad vigente, cómo repercute aquello en nosotros. Entonces, la palabra clave del capítulo 4 de Filipenses es justamente poder. Y dijimos que el título del pensamiento de Dios para nosotros, para extraer el suministro eterno en esta mañana, es poder en el diseño. Hay un diseño en la Escritura. ¿Y cuál es ese diseño? Ese diseño es Cristo. Pero cuando hablamos de Cristo, está tan desfigurada la idea que a nosotros se nos aparece cuando mencionamos la expresión Cristo. Está tan mezclada
con la propuesta de la religiosidad que nos cuesta captar con nuestro entendimiento de qué hablamos, de quién hablamos cuando mencionamos Cristo. Porque si hacemos un ejercicio, lo podemos hacer esta mañana. ¿Cuál es la imagen mental que se te viene? ¿Cuál es la idea, la construcción personal que se te viene a tu corazón si yo te digo Jesús? ¿Cuál es la idea? Ante la palabra Jesús, ¿cuál es la imagen mental que se viene a tu vida? Jesús. Pero si yo te dijera ahora, Cristo, ¿cuál es la imagen mental que se te viene? Tal vez la misma que la anterior. ¿Por qué? Porque la religión ha hecho un trabajo de énfasis en la manifestación histórica en Cristo en los días de su carne, que nos habla la Biblia, los evangelios, ¿sí? Y el mensaje de los apóstoles del primer siglo, y han mezclado las cosas. Seguro hay una unión en Jesucristo, en el título, en el nombre Jesucristo, o Jesús el Cristo. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de ciertas distinciones y énfasis, ¿sí? Que tal vez planteado en el personaje histórico, en la persona histórica de Jesús, no lo vemos tan claramente. Cristo. ¿Qué es Cristo? A ver, a modo de introducción, para ir metiéndonos en el tema, una gimnasia espiritual, mental. ¿Qué es Cristo? Y yo tengo acá varias definiciones de qué es Cristo. Definir lo eterno es complejo. No es imposible. Es complejo. Más cuando hay tanta información y énfasis diversos, la mayoría de esa información proveniente de esta filosofía que da lugar a la religiosidad, que es el dualismo, ¿sí? Bien, y que ya estudiamos en otros momentos, no vamos a mencionar ahora. Cristo es, ¿qué es Cristo? Cristo es el eterno Dios en una experiencia humana. Estas definiciones que vamos a ver, 12 en total, tienen que ver con construcciones personales que pueden ser compartidas por ustedes o no. Solamente les digo, me costó muchos años de deconstrucción de la teología religiosa para poder abrigar estas conclusiones. Yo lo siembro en tu vida para que lo medites. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es la persona de Cristo? Cristo es el eterno Dios en una experiencia humana. Dios es el todo y en todos. Esa expresión, el todo, es mucho más que la experiencia humana. Pero a la experiencia humana de Dios le llamamos Cristo. Fue manifestado evidentemente en carne, en Jesús, ¿sí? Aunque antes hubo manifestaciones del Espíritu de Cristo, en los tipos, sombras, anticipos de la persona plena que hubo en Jesús, que operó conscientemente en Jesús. Por ejemplo, alguno de los tipos antiguos en personas es el rey David. Jesús fue conocido como el hijo de David, ¿sí? En David operaba una conciencia eterna que encarnaba en cierta manera, en un determinado nivel, no a plenitud, la manifestación del Espíritu Eterno, que es Cristo.
Por eso hay cumplimientos de Cristo en la figura de Moisés. De David, de Moisés también. Moisés como el libertador de Israel. Moisés como aquel hombre por cuya luz no estaba sujeto a la ley. ¿Sí? Capítulo 12 de Números. Cuando yo hable con profeta, me revelaré en sueños, ¿sí? En visiones, pero no así con mi siervo Moisés, a quien hablaré cara a cara. Había un nivel de operatividad de su esencia, de la esencia crística en Moisés. También lo había en José, ¿sí? El tipo con más cantidad de cumplimientos, el tipo humano, ¿sí? Con más cantidad de cumplimientos de Cristo, odiado por sus hermanos, revelado en sueños, entendido en sueños y visiones, vendido como esclavo, ¿sí? Perdonando a los suyos. Hay una cantidad de cumplimientos en la vida de José como anticipos, como niveles de progresión hasta llegar a la encarnación. Por eso Juan dice de la encarnación, del Cristo en Jesús. Dice que vimos la gloria del Verbo divino, en Juan capítulo 1, gloria del unigénito, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, completo, pleno, repleto, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Bien, entonces, hay un anticipo, hay una tipología, ¿sí? Una sombra del Espíritu Eterno en muchos de los hombres que tenemos en las Escrituras, hasta llegar a la plenitud en Jesús. En Jesús. Pero luego, ¿qué? Después de Jesús, ¿qué? Él se presenta como el unigénito de una raza de primogénitos. Él viene a este mundo como el unigénito, el único en el que radicaba esa conciencia de la divinidad plena. Pero cuando Él muere y resucita, en su resurrección se levanta como el primogénito, el primero de muchos. Entonces tenemos que es Cristo. Cristo es el eterno Dios en una experiencia humana. Y a partir de Él, nosotros los primogénitos somos la expresión del Cristo eterno. Dios sigue manifestándose a través del hombre. Solo que, ¿en qué hombres? En todos los hombres. Solo que hay quienes son conscientes de esto y hay quienes no. Hay quienes despertaron del sueño del ego y hay quienes no, aún. Bien, en segundo lugar, Cristo es el hombre en una experiencia divina. Es la contraparte de la declaración anterior. El eterno Dios en una experiencia humana, desde la perspectiva de Dios, pero desde la perspectiva del hombre. ¿Qué es Cristo? Cristo es el hombre, nosotros, en una experiencia divina, participando de su naturaleza, de su esencia, de su ADN, Miren, del ADN divino. Lo expliqué varias veces en el término de Juan capítulo 1, verso 13, la expresión engendró. No fuimos engendrados de carne ni sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa expresión engendrar, progenos, de donde deriva la expresión progenitor, quien otorga su naturaleza, su genética, ¿sí? Dios nos engendró, por lo tanto la naturaleza esencial de Dios está presente en nosotros. En tercer lugar, una tercera definición. La primera, el eterno Dios en una experiencia humana. La segunda, Cristo es
el hombre en una experiencia divina, Cristo es la fusión indivisible de lo divino y lo humano. Cristo no es alguien separado de nosotros. Cristo somos nosotros. Somos en Cristo, estamos en Cristo, pero Él no es algo separado, es algo totalmente fusionado. En el diccionario, en la Real Academia Española, bajo el término fusión, hay 3 declaraciones que obedecen a lo que significa completa, cabalmente, de manera terminada, la definición fusión. Yo creo que es la que más se ajusta al hecho de la indivisibilidad entre lo humano y divino que hay en nosotros. Jesús no es alguien separado de nosotros. Por eso la semana pasada yo mencionaba una migración necesaria que había que hacer del paradigma de la mentalidad de presencia a la mentalidad de esencia. ¿Por qué? Porque Él ya no es una presencia separada de nosotros, sino que Él es completamente fusionado en nosotros. Fusión, según la Real Academia Española, dice, es el cambio de estado de la materia. ¿Sí? Cambio de estado de la materia. Cuando por medio de la acción de la variación de la temperatura, el calor, de pronto el agua fusiona, o sea, se evapora y se hace vapor. ¿Sí? Fusión. Esto es fusión. Sigue siendo H2O en su composición, sigue siendo agua, pero tiene otra expresión. Bueno, Dios tiene una expresión en nosotros, Cristo. Cristo es la fusión indivisible entre lo divino y lo humano. También se dice en el campo comercial, empresarial, que la fusión es el ensamble de 2 firmas o de 2 empresas, ¿sí?, para poder adquirir nuevos mercados. Es la fusión entre 2 empresas para adquirir nuevos mercados. Es lo que Él hizo con nosotros. El Espíritu Eterno, Cristo, la divinidad, necesita para la intervención, o le plació, quiere, se le antojó, es así, es el diseño divino. Él lo preparó así. Él quiere usarnos como una plataforma para ejercer su manifestación, su voluntad sobre la tierra. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es Cristo? Cristo es la fusión indivisible de lo divino y humano. Estamos ocupando mucho tiempo en las explicaciones de esto, pero esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Qué es Cristo en cuarto lugar? Cristo es el Espíritu vivificante y eterno, actuando en el hombre. Cristo es el Espíritu vivificante y eterno, actuando en el hombre. ¿Qué más es Cristo? No me podría detener, tendríamos que tener un aula específicamente para esto. ¿Qué más es Cristo? O sea, fíjense que cuando nosotros hoy originalmente hicimos este ejercicio mental y dijimos Jesús y después dijimos Cristo, a ver cuál imagen, y para algunos es lo mismo. Observe todo lo que Cristo implica para nosotros. ¿Qué es Cristo? En quinto lugar, Cristo es la tecnología del Espíritu produciendo operatividad plena. Cristo es la tecnología del Espíritu produciendo operatividad plena. A ver, tecnología, por definición, es todo avance, ¿sí?, que sirve para el progreso de la vida. Bueno, todo avance o respuesta para el hombre está en Cristo. Todo avance o respuesta para el hombre está en Cristo. Entonces, Cristo es la tecnología, la funcionalidad que proviene del Espíritu para producir la operatividad plena para el hombre. ¿Qué más es Cristo? Cristo es
La respuesta, hablando de respuestas, ¿no? Antes dijimos la tecnología del espíritu produciendo operatividad plena, pero también Cristo es la respuesta a un mundo incompleto, dual, separado, porque Cristo reconcilió todas las cosas. Cristo reconcilió todas las cosas. Es cierto que la obra de Cristo pertenece a la eternidad. Por eso capítulo 13 de Apocalipsis, verso 8, dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes, sacrificado significa antes de la fundación del mundo, ¿sí? Pero hubo un momento que esto necesitaba ser manifestado. Y ese momento fue a través del unigénito. Aquel primero con la conciencia plena y absoluta, ¿sí? Que consumada la obra en la cruz del Calvario, que ya estaba determinada desde la eternidad, ahora tenía legalidad absoluta en esta dimensión física, material, temporal. Entonces, Cristo reconcilió el espíritu y la materia. El espíritu y la materia lo unió. Lo que estaba separado conceptualmente en el hombre quedó reconciliado para siempre. Dios y el hombre, el espíritu y la materia, la conceptualidad y la operatividad, quedó reunido en Cristo. Entonces Cristo es la tecnología del espíritu produciendo operatividad plena. También Cristo es la respuesta de Dios a un mundo incompleto. ¿Qué más Cristo? ¿Qué más es Cristo? La plenitud del espíritu y de la materia. O cuando nosotros vemos cómo es la materia, el plano físico y material, encontramos que tiene el mismo diseño que el diseño del espíritu. Apocalipsis capítulo 5, Jesús, el Cordero inmolado, aparece en medio, como el Cristo, en medio de un trono, en medio de la adoración, en medio de los seres vivientes, en medio. Y en torno a él hay todo un movimiento de adoración. Y Juan dice que todo lo creado adore al Cordero. Bueno, ese es el diseño en la dimensión del espíritu. Es cristocéntrico, ¿sí? Cristo el centro de todo. ¿Cómo es el diseño de la materia? El diseño de la materia tiene una estructura nuclear. A ver, ¿cómo es la materia? Tanto en lo micro, en su estructura atómica, con un elemento nuclear, un núcleo, y una cantidad de electrones dando vuelta alrededor de esa masa nuclear. Eso es lo micro en la materia. Pero ¿cómo es lo macro? ¿Vio alguna vez una foto de una galaxia? Una imagen de una galaxia. ¿Sí? Es un montón de cosas orbitando, de objetos orbitando, dando vuelta. Observe la forma. También es nuclear. Tanto lo micro como lo macro, el sistema solar, ¿cómo es? También. Tanto lo micro como lo macro en el mundo de la materia tiene la misma construcción que el mundo del espíritu. ¿Y cómo llamamos a aquel núcleo del mundo del espíritu? Cristo. Cristo es la plenitud del espíritu y la plenitud de la materia. Por ahí estoy siendo un poquito denso en la introducción, pero estamos intentando descifrar, decodificar a nivel de nuestro entendimiento qué es Cristo, el eterno, o sea. Perdón si esperaba otra cosa. ¿Qué es Cristo? Cristo es el Rey y el reino, ambas cosas. Porque no solamente Él se presenta como el Rey
de los judíos. Él es el rey de todo. Habiendo entregado el reino al Dios y Padre, sin dejar de ser el rey. Porque el Padre y el Hijo están fusionados. O sea, ahora no, Cristo, el Hijo no es. Otra vez dualismo, otra vez separación, otra vez fuera del diseño. No, el Hijo no es el Padre, no. El Padre es en el Hijo y es en el Espíritu, una unidad absoluta. Dios es uno. Y hoy se manifiesta como uno. Hoy estamos en el reino eterno del Dios y Padre, que también es el reino del Cristo. ¿Sí? Porque Dios, ¿cómo es? Es uno. ¿Y es el reino de quién más? De aquellos que conscientemente asumimos nuestra naturaleza. Bueno, el que lee, entienda, el que escuche, que oiga. El rey y a la vez el reino. El reino es esa dimensión del espíritu donde todo es. ¿Es qué? Cristo. ¿De qué está hecho mi espíritu? Mi espíritu está hecho de Cristo. Yo no tengo un espíritu. O en todo caso, si tengo un espíritu, ese espíritu es Cristo. No tengo un espíritu separado del espíritu de Él. Ya en los orígenes, cuando Dios sopló en Adán, amasijo de barro, cuando sopló, le entregó su ruaj, su espíritu. O sea, ¿de quién era el espíritu que había en Adán? De Adán. No, el espíritu que había en Adán era el espíritu de Dios. ¿Sí? Uf. Es también, esto ya lo mencionamos de paso, Cristo es la sanidad al dualismo religioso y a todo dualismo, a toda filosofía dualista de separación. Cristo es la sanidad de aquello. El diseño es la unidad, porque estamos en Él uno, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver en el texto. ¿Qué más es Cristo? Cristo es la mente maestra o conciencia universal. Cuando Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, es porque en la dimensión espíritu somos en Él. Alicia dice que le duele la mano. Bueno, pero podés repasar, describir. Alicia, después podés repasar el video y tomar nota de nuevo. A mí me pasa, tengo que repasar a veces. ¿Qué es Cristo? Cristo es la mente maestra o conciencia universal. Cuando el apóstol Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, a esa mente maestra se refería. ¿Qué es la mente de Cristo? En la religión nos dicen que la mente de Cristo es esto. No, definitivamente no. También es esto, pero esto es así de la mente de Cristo. La Biblia digo esto. ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la suma de todo el conocimiento existente. Absolutamente todo entra en la mente maestra conciencia universal. Entonces, Cristo es la mente maestra o conciencia universal. ¿Qué más es Cristo? Cristo es el todo Dios en todos los hombres. ¿En cuántos hombres? En todos los hombres. Hay 8.000 millones de expresiones de Dios hoy sobre la tierra, en todos los hombres. Cristo es el todo Dios en todos los hombres. ¿Qué más es Cristo? Solo que sabemos, hay algunos que han despertado y otros aún duermen. Bien, hay cosas por hacer para ayudar a los que van despertando, ¿sí? No a los que duermen. Los que duermen necesitan mirar hacia adentro la voz de su espíritu, ¿sí? La voz de la soledad, como dice una canción que compartí con algunos de ustedes anoche. Mirar hacia adentro y despertar. ¿Qué más es Cristo? Cristo es el diseño multidimensional para todas las dimensiones en las que participamos como hombres en el plano físico material. También Cristo es el diseño
multidimensional. En la dimensión del espíritu también. Entonces, cuando decimos que Dios es uno, ¿cómo se expresa Dios en nosotros? A través de esa unidad. Por eso, cuando despertamos a la conciencia crística, a la mente maestra, a la mente de Cristo, la unidad es nuestra expresión, no la uniformidad, la diversidad en la unidad. ¿Sí? Por esto es muy importante que lo entendamos para meternos en el texto que vamos a ver hoy. Si vamos a experimentar el poder, o sea, si la obra de Cristo va a ir más allá de la conceptualidad o de un cuerpo doctrinario, de un credo para concebir la vida, ¿sí? Para concebirla en el sentido para entender la vida solamente, y no va a afectar el concebir la vida, o sea, nacer a la vida de Dios, nosotros necesitamos entender que Cristo es el diseño de unidad perfecta, porque Cristo es el todo Dios. Como dije hace un ratito, cuando viene el tiempo de la consumación de todas las cosas, hablamos de un doble cumplimiento de la consumación. Primero, cuando Jesús entrega su espíritu, declara en la cruz del Calvario, consumado es el Cristo eterno hablando por su boca. Su tarea como hombre, su propósito había terminado y había sido cumplido. Consumado es, tetelestai, ahí todo fue pagado, todo fue acabado, todo fue llevado a la perfección, todo ya tiene su máxima expresión, todo fue reconciliado, todo fue redimido. Está. Resucita, en su pasión gloriosa resucita, en su muerte resucita, vuelve a la vida y entonces presenta un diseño. Esa es la primera manifestación de consumación. Hace legal la consumación en la tierra. Ya cielos y tierras están reconciliados, pero todavía no son plenamente operativos, porque era necesario remover todo lo que tenía que ver con lo pasado, ¿sí? Lo terreno, la expresión terrena del antiguo y nuevo pacto. ¿Y esto sucede cuándo? Cuando en el año 70, ¿sí? Viene el juicio de Dios sobre la nación de Israel, el general Tito destruye Jerusalén y el templo, cumple así todas las palabras que Jesús había profetizado, diciendo: de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Vuestra casa os es dejada desierta. Cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, Jerusalén rodeada de ejército, huyan, no se detengan. Entonces, todas estas cosas cumplidas en el año 70 dan lugar al tiempo de la plenitud del pleroma de los gentiles, al gobierno del Dios uno, del Dios y Padre sobre todas las cosas. Y ese es el tiempo que disfrutamos hoy, en el diseño multidimensional. Hay poder en el diseño. ¿En qué diseño? En el diseño de Cristo, en el diseño de la unidad. Capítulo 4 de Filipenses, verso 2 y 3. Solamente 2 textos para ver hoy. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No parecen, pero aparecen 5 personas reales en su contexto histórico. Acá, 3 nombres propios, Pablo y algo más que vamos a ver. 5 personas reales en su contexto histórico aparecen en este lugar, que tienen que ver y nos ilustran cómo Pablo tenía muy presente el diseño, porque él entendía que había poder en el diseño, que es Cristo. Hay poder en el diseño. Porque el diseño del uno, de manera operativa, libera poder, libera la capacidad de hacer. ¿Qué es poder?
La semana que viene en la introducción vamos a verlo, lo vamos a desarrollar un poquito. Poder es la capacidad de hacer. Poder no es una cuestión misticista, hay mucho énfasis especialmente en los movimientos muy tradicionales, expresiones muy tradicionales de la iglesia evangélica, ¿sí? Nominal, que hablan del poder como la operación de lo sobrenatural. Miren, poder es simple y sencillamente, por definición lingüística, por semántica, la capacidad de hacer. Nada más, la capacidad de hacer. ¿Hay milagros? Por supuesto que hay milagros. ¿Hay cosas que van más allá de la física? Por supuesto que sí. ¿Cómo se producen? ¿Cómo operan? También tienen que ver con el poder de Dios. Pero poder es la capacidad de hacer. Hace rato no me cebaba un mate y por eso está frío. Vamos a cebar un par, uno detrás del otro. Hay 3 demandas del diseño del uno para poder operar, expresar ese diseño del uno. La primera demanda es en la mentalidad esencial. Para poder liberar ese poder, para que ese poder sea operativo, o en la palabra bíblica, que actúe en nosotros, necesitamos operar como uno en la mentalidad esencial. Acá hay un conflicto que se presenta, un conflicto de partes que se presentan entre personas reales, contemporáneas de Pablo. Y dice, y lo que sucedía era que no operaban como uno en la mentalidad esencial. No había una unidad práctica. Se relacionaban no desde su esencialidad, sino desde otro lugar. Al final vamos a ver cómo se sana aquello. Desde dónde se relacionaban. Acuérdense que no estamos hablando de lo que pasó solamente, estamos entrando en lo que pasó, en el contexto histórico-gramatical, en el entendimiento de la gramática del griego, en la situación que Pablo estaba atravesando, por eso llamamos a esta forma de estudio exégesis aplicada, para extraer el suministro eterno, que es alimento para nuestro hoy y ahora. Lectura del diseño para andar sobre él. Bien. Entonces, en primer lugar, el diseño del uno libera poder. Hay demandas del diseño del uno, y para operar como uno, la primera demanda es en la esfera o área de la mentalidad esencial. Ahí aparece una expresión de Pablo, ruego. Significa estoy exhortando, y la idea de exhortar es alguien que acompaña, ¿sí? Es la expresión griega parakaleo o parakaleo. Para significa ponerse al lado, junto. También significa contra de, pero me quedo con la primera definición. Y también kaló, llamar, convidar o poner. De ahí parakaleo es, o ruego acá, más traducido como exhortación. De hecho el interlineal dice, si ustedes soportan mi leve dislexia, construyo palabras, por ahí las digo por la mitad, ténganme un poquito de paciencia los que siguen la clase hace tiempo, toleran mis silencios, mis pausas, pero también toleran la construcción de palabras cuando quiero decir alguna, por lo general me doy cuenta y la vuelvo a repetir. Parakaleo, entonces, de ahí significa llamar cerca, poner al lado, para ayudar, consolar, confortar. La expresión es la expresión exhortar. El interlineal lo traduce estoy exhortando. Entonces ruego, estoy exhortando. ¿A qué? A 2 personas que no entendían el diseño de manera operativa, como Pablo lo entendía. Pablo, que lo entendía,
saber que estaba en el uno, entonces les decía a estas dos personas, cuyos nombres los tenemos a continuación, Evodia, el significado de ella, una mujer, significa buen viaje, y Síntique, que significa accidente. Bueno, todo un significado. Podemos alegorizar acá lo peor que puede haber en un buen viaje, ¿sí? Y estas Evodia y Síntique tenían un conflicto. Y los conflictos existen por todos lados, pero nosotros dijimos que Cristo es la respuesta de Dios al mundo incompleto. A todo. Por lo tanto, también Cristo tiene que ser la respuesta de Dios. Cristo, la respuesta de Dios ante los conflictos que pueden surgir. Cuando uno es consciente que operar como uno en la mentalidad esencial libera el poder que hay en el diseño, el poder que hay en Cristo o en lo crístico, ¿sí? Entonces tiene una herramienta de superación de los conflictos y las diferencias. Estas mujeres tenían conflictos. ¿Dónde se originaban los conflictos? Si hay una esencia en lo profundo de nuestro espíritu, donde somos uno, ¿dónde se originaba el conflicto? El conflicto se originaba en el ego. ¿Qué es el ego? Dijimos, es la construcción ficticia de quién somos. En realidad es la construcción de quién no somos, en verdad. Pero creemos que somos. Porque si entendemos que somos en Cristo, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo fue Jesús en los días de su carne? Jesús fue inofendible. Anda un video por ahí de Fabián Liendo definiendo esto. Y de las malas experiencias que en la iglesia, entre comillas, institucionalizada, en la expresión de lo que socialmente se conoce como iglesia, cuando hay una migración de personas de una a otra como si fueran muchas, o sea, toda una cosa extraña para la mentalidad crística. Algunos dicen, pero fulano de tal fue muy ofendido. ¿Quién fue ofendido? Dice Fabián. Su carne. Cristo es inofendible. Lo crístico, la mentalidad crística, o sea, ¿qué es lo que sucedía con estas mujeres? Su ego les nubló la vista espiritual para percibirse uno de acuerdo al diseño en cuanto a la mentalidad esencial. ¿Dónde se originan las divisiones? Las divisiones se originan en el ego. En el ego de dos o en el ego de uno. Por eso la expresión crística hoy es una construcción colectiva, corporativa, donde es necesario que parta esto desde una mentalidad esencial. Pablo les decía, las exhorto a Evodia y a Síntique para que estén en el diseño original, para que el poder, la capacidad de hacer, se abra paso entre ustedes. Para que la obra de Cristo sea operativa, no limitada, desde ustedes, efectiva en sus entornos, proveyendo respuestas a todo y a todos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y de nuevo la expresión sentir
que una y otra vez es traducida como sentir, pero es froneo, ¿no? Que viene de fren, que significa pensar, no sentir, pensar, que sean de un mismo pensar. No está del todo mal decir sentir, porque uno piensa, siente y decide con la centralidad del alma. Esto tiene que ver con el alma. Pero un mismo sentir, un mismo pensar, es con nuestra mente que sentimos, nos sentimos con el corazón. Ya lo explicamos en el capítulo 1, cuáles son el origen de nuestros sentimientos, ¿sí? Ya lo explicamos mucho esto, pero un mismo sentir significa que estén pensando lo mismo, que estén unidos a nivel de la mente. Entonces, para liberar el poder que hay en el diseño necesitamos operar como uno en la mentalidad esencial, estar unidos en la mente, en la mentalidad, que no significa pensar igual en todo, porque hay diversidad, pero hay una trascendencia del diseño. Si estamos de acuerdo en el diseño, podemos diferir en puntos de vista, en opiniones, ¿sí? Pero coincidir en la necesidad de la operación para producir los frutos que necesitamos producir. Y básicamente el fruto que necesitamos producir es la vida de Cristo en y desde nosotros, derramada en otros para que puedan, transferida a otros para que puedan hacer la misma consecución, ¿sí? Ese es el fruto o los frutos de Juan capítulo 15, la vid verdadera, la parábola ahí. Entonces estén pensando, lo mismo estén pensando. Acerca de la unidad en la mentalidad esencial, ¿sí? Y la operatividad del poder, ¿sí? en y desde nosotros. Jesús fue muy claro en los días de su carne hablando con los fariseos y enseñándoles a los discípulos, no a los fariseos, a los discípulos, cómo funcionaba su reino. Cuando lo vieron echar fuera demonios para aquel tiempo, y los fariseos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Entonces él dijo una máxima, un principio del poder que se libera en la operatividad, en la operación del uno, en guardar la unidad, en el coincidir en una mentalidad esencial. Y él dijo así en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, hay poder en la unidad, hay poder en la expresión operativa del uno. Y esa coincidencia es a nivel de mentalidad esencial. Para expresar el poder en el diseño, tenemos que entender que hay que operar como uno en la mentalidad esencial. Diferencias va a haber. Al final vamos a ver un breve manual, reseña, de cómo abordar estas diferencias para no producir lo que no queremos producir, que es el impedimento de la manifestación del poder, perder la capacidad de hacer. Porque ¿qué dijimos que era poder? Hacer. Y cuando dividimos, restamos a nuestra capacidad de hacer. Y cuando unimos, o sea, funcionamos operativamente en el diseño, multiplicamos
nuestra capacidad de hacer. Esa es la lógica celestial, el principio de la mente de Cristo. En segundo lugar, lo que vemos, esto es el verso 3, el verso 2, perdón. En el verso 3, lo que vemos es que para que haya liberación del poder en el diseño, que es la unidad, necesitamos operar como uno, no solo en la mentalidad esencial, sino también en la misión esencial. Hay una misión esencial. Nosotros no despertamos a las personas. Podemos poner ahí los elementos para que cuando ellos despierten por revelación del Espíritu, no por lo que nosotros hagamos, sino por revelación del Espíritu, haya una transición veloz y una puesta en marcha veloz de la operatividad de su esencia. Esa es la misión nuestra. Cuando Pablo decía que él luchaba, combatía arduamente, ¿no? Luchaba, trabajaba luchando. ¿Para qué? Para presentar completo, perfecto, ¿sí?, a todo hombre a Dios. Completo en Cristo. Para que aquello que Cristo había hecho ahora sea operativo, poderoso, actúe desde los hombres. ¿Desde cuántos hombres? Todos los hombres. Entonces, ¿para qué luchaba? Ya Pablo, con la vislumbre de plenitud, con el anticipo, no con el diseño pleno operativo, sino leyendo el diseño de manera anticipada, hablándonos del tiempo que venía en la plenitud de los gentiles, donde Dios ahora era el todo y en todos. Entonces, operar como uno en la misión esencial. Acá aparece de nuevo la palabra, asimismo, te ruego, pero no es la misma palabra que en el verso 2, son diferentes, son palabras diferentes. Acá la expresión ruego no es como en el verso 2, que es estoy exhortando, sino paracaló. Acá ruego es erotao, otra palabra, te estoy pidiendo, te solicito, ¿sí? Es inquirir, interrogar, interpelar. Te estoy interpelando, te estoy apelando a tu entendimiento, ¿sí?, a tu voluntad. Estoy apelando. ¿Para qué? Verso 3. Te ruego también a ti. A ti. ¿Quién es este? No es Epafrodito, él llevaba la carta. ¿Quién es este a ti? Bueno, acá aparece otra persona que no es mencionada. No es Clemente, que es mencionado aparte, ¿sí? Evodia Síntique, Clemente. Acá aparece otra persona, Pablo, y otra persona. ¿Quién es esta otra persona? Pablo lo define como, ahí a ti es un pronombre personal, es una persona, seguramente un líder de esa congregación. A ti, a continuación, ¿quién es ti? Compañero fiel. Y acá Reina Valera lo traduce como virtuoso, pero todos los nombres tienen su significado. O sea, habla de la virtud de compañero fiel. Se cree que este compañero fiel no es la valoración que Pablo hacía de aquella persona, sino el nombre propio. Evodia, Síntique, Clemente, y un tal compañero fiel, que el nombre, es un nombre propio que se usaba, era Cícigo. Y a ti, Cícigo, que significa compañero fiel, pero es un nombre propio. Evodia, Síntique, Cícigo, uno de los líderes de la obra de Filipos. Y te ruego a ti, compañero fiel, significa genuino compañero de yugo. Ese es el significado del nombre Cícigo. Genuino compañero de yugo, ¿sí?, de a dos. Porque uno hará huir a 1000,
pero 2 a 10.000. Relaciones sinérgicas en la misión. Pares que potencian, no multiplican, no suman, potencian. Hay una elevación de la funcionalidad operativa del poder de Dios, producida en frutos y resultados, con compañías fieles, como este Cícigo, que lo era para Pablo. Entonces, operar en el diseño de una mente esencial de unidad, pero operar en el diseño de una misión esencial. Había una actividad que ellos realizaban. No eran compañeros en la teoría, no filosofaban de acá y de allá. Pablo desde la cárcel en Roma y Cícigo desde Filipos. No, ellos eran operativos total y completamente de ese poder. Reflexión para todo el movimiento de plenitud. Migrar de la conceptualidad a la operatividad de manera coordinada, conjunta, eficaz, productiva, eficiente, es totalmente necesario. Pasar de ser eficaces a eficientes. Esto para que lo anoten por ahí los entendidos plenos y operativos. Pasar de ser eficaces a ser eficientes. Esto es lo que nos proponemos desde inteligencia esencial. Busquen los términos, sobre todo cómo se utilizan y aprendan por sí mismos de su espíritu. Ahí están las respuestas. Cómo se utiliza en lo técnico de la administración del potencial humano, que antes se llamaba recurso humano, pero ahora se llama potencial humano, porque no, es mucho más que un recurso, es un potencial, ¿sí? Pasar de ser eficaces a ser eficientes, esa es la plataforma que viene, mis queridos, entendidos, plenos y operativos. Compañero fiel, que ayudes. Y la expresión ayudar es sulamba, ¿no? En el idioma griego. Y acá va a aparecer mucho la expresión sun, porque sun significa juntos. Recuerden que en la gramática griega las palabras se construyen por raíces. Entonces sun, cada vez que aparece la palabra sun o su, ¿sí? Implica juntos. Acá ayudes es colócate al lado, ayudes, sun lámbano, las ayudes a llevar, a aceptar, a recoger, a adherir, a atrapar, a capturar la mentalidad esencial, porque estamos juntos en una misión esencial. Es tan importante esto que pasa en las diferencias personales, por eso hablamos de ego, en las diferencias personales entre Bodhi y Sintique, desactivando el poder que fluye del uno, que tomate el tiempo, Cícigo, para que hacerlas recapacitar, pensar, entender y puedan vencer su ego, sus diferencias, que van a haber, van a estar. Ahora, no puede ser motivo para la fractura, para salirme del diseño. Combatieron, verso 3. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, Cícigo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, lucharon junto a mí. Lucharon junto a mí. La expresión es sunátselo, sun, de nuevo. ¿Qué significaba sun? Dije, juntos. Juntos. Sunátselo, que implica juntos como atleta, que entrenaron, que disciplinaron su mente
¿sí? Para estar unidos en su naturaleza esencial, unidos en su mentalidad esencial, unidos en su misión esencial. Pero usa un término, el tiempo verbal acá es interesante. No dice que combaten. ¿Qué dice? Que combatieron. O sea que cuando el ego aflora, se desactiva la operación de la esencia, no la esencia está ahí. Cuando el ego aflora, se desactiva la operatividad de la esencia. Entonces, ¿qué pasa con nuestro ego? ¿Cómo tiene que estar? Ya vamos a ver en las soluciones a cómo reparar, solucionar, porque dijimos que Cristo es respuesta para todos los conflictos humanos. De nuevo me salen la palabra como me sale. Todos los conflictos humanos. Y acá dice, combatieron unánimes en el Evangelio. Les quiero decir, por ahí le rompo el corazón a alguien, la expresión en el Evangelio no aparece en el idioma original, es un agregado de los traductores. ¿Sí? Combatieron unánimes. En la misión esencial, Pero también, y ya termino, también no solo operar como uno en la mentalidad esencial, en la misión esencial, sino también en el medio esencial. En el medio esencial. Verso 3. Con Clemente, la expresión Clemente, clemes, que es de origen latín, ¿sí? Acá un griego o romano de Filipos. Recuérdense que Filipos era una colonia romana, una pequeña Roma en Macedonia, que significa misericordioso, un cristiano clemente. Clemente significa de clemencia, misericordioso. También, y los demás colaboradores, los sobrantes colaboradores. A ver, Pablo tenía sobrantes colaboradores, muchos colaboradores, muchos compañeros, ¿sí?, de misión. Ese era el medio en el que desarrollaba la misión de aquel tiempo, cuyos nombres, cuyo onoma, un nombre que implícitamente denotaba carácter, ¿sí? Cómo eran llamados cada uno, están en el libro de la vida. Jesús envía a los 70 a predicar y en un momento le dice, ¿se maravillan de que los demonios se sujetan en mi nombre? Maravíllense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. En los cielos. El mismo énfasis que hace Pablo acá en el libro de la vida. Para la cultura hebrea y para otras culturas ancestrales existía un libro de la vida, en donde eran anotados aquellos que venían a la vida, y eran borrados aquellos que perdían la vida, atravesaban la experiencia de la muerte. Cuando en la cultura bíblica, en la cultura hebrea, se usaba la expresión del libro de la vida, se hacía alusión a que no quitaré, esta expresión de Apocalipsis, no quitaré sus nombres del libro de la vida. Porque aquellos que hemos experimentado la vida del Espíritu, la muerte ya no es el fin ni la extinción de nada,
sino que la muerte es la trascendencia a un estadio superior. Por lo tanto, estamos inscritos en el libro de la vida, no quitados, no borrados. Algunos en la iglesia tradicional, aceptada culturalmente, dicen que cuando se recibe a Cristo se inscribe en el libro. No, definitivamente no. Cuando nacemos, en la cultura ancestral hebrea, eran inscriptos en el libro. ¿Qué libro? Libro de la vida. La expresión es biblos, libro, libros. El libro que, según mitologías ancestrales, entre ellas la hebrea, se registraba quien nacía y quien se borraba, y se borraba a quien moría. ¿Por qué no somos borrados, quitados del libro de la vida? Porque la muerte para nosotros no es el fin de absolutamente nada, sino es la trascendencia a un estadio superior. Entonces, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Final. ¿Cómo trascender a la solución del engaño del ego para la resolución de conflictos que afloran cuando nosotros nos percibimos individuos y no entendemos el diseño de unidad que hay y que existe en el universo a través de la persona de Cristo? ¿Cómo tratamos esto? Yo le titulé así: Guía para el tratamiento de conflictos. Número 1. Matar el ego, lo que nos hace ofendible a nosotros, el personaje ficticio que nos construimos. ¿Quién somos esencialmente? Dios teniendo una experiencia humana. Eso somos. La expresión del Cristo en el plano físico y material, la unión de lo espiritual y lo terrenal. Por lo tanto, eso y cualquier otra construcción que no tenga que ver con esto es ego puro. Es lo que me impide percibirme en contacto con el otro para liberar el potencial, el poder que hay en el diseño. Entonces, en primer lugar, matar el ego, dejarlo al ego crucificado en el diseño universal de la pasión de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? El diseño de Filipenses, capítulo 1, la vida, las adversidades que aparecen en la vida. Capítulo 2, la humillación, ser sumergido en la muerte de Cristo. Capítulo 3, la exaltación, la perfección que produce la vida del Espíritu. Número 3. Número 4, el poder que hay en el diseño de estas cosas. Entonces, número 1, matar el ego. Los conflictos tienen un potencial. Bienvenidos a los conflictos. Tienen el potencial de mostrarme a mí mismo si mi ego está realmente muerto, si soy ofendible todavía. Los conflictos manifiestan los egos vivos aún, los coletazos, los estertores, los últimos movimientos. En segundo lugar, guía para el tratamiento del conflicto. 1, matar el ego. 2, hacer énfasis en la convergencia. A ver, algo me une al otro. Hago énfasis en ello. Y no solamente hablo de la esencialidad o la conceptualidad, hablo de operaciones conjuntas que hemos tenido, cosas que hemos vivido. Algo me une al otro. Si yo pongo el foco en las diferencias, por supuesto que me va a costar. ¿En qué tengo que poner el foco? En lo que me une, las experiencias positivas que hemos tenido en la relación. Hacer énfasis en la convergencia, no en la divergencia, no en las cosas que coincidimos, en las cosas que coincidimos.
3. Valorar, tener en alta estima la misión global. Esto es por el despertar. Esto es por la rápida transición y operatividad de los que vienen despertando a su naturaleza de origen. No es por las posturas, a ver quién tiene la razón. Durante mucho tiempo y en mi matrimonio, amo a mi esposa profundamente. Durante mucho tiempo y en mi matrimonio hemos perdido muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque hemos hecho énfasis en quién tiene la razón. Discutir sobre razón. ¿Sí? Es tan valiosa la misión global que tenemos y el poder que se libera en la unidad, que si el otro no está preparado para entender mi punto de vista, o yo no estoy preparado para aceptar que mi punto de vista puede tener una idea superadora, ¿sí? Es mejor desconectarse de la discusión, discutir por razones, para tener razón, y perder el potencial de la operación. Tenemos que valorar la misión global, no solo la misión global. En cuarto lugar, reevaluar la mirada del otro. A ver, cuando yo me bajo de mi postura personal, de mi ego, tengo la capacidad de ponerme en el zapato y la óptica del otro. Y evaluar si su óptica no me lleva a una instancia superadora de mi mentalidad, de mi pensamiento presente. Esto es ganar en toda la dimensión de lo que significa ganar. Y en quinto lugar, hacer los movimientos necesarios en mi postura personal. Si me pude poner en los zapatos, en la piel del otro y evaluar su punto de vista, entonces estoy en condiciones de hacer movimientos en mi postura personal. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo debo hacer movimientos? Hasta que mi conciencia me lo permita. ¿Hasta dónde? Hasta que mi conciencia no sea traicionada. ¿Sí? No negocie principios, valores, entendimientos a los que he llegado con tal de conciliar. ¿Sí? Pero mientras mi conciencia se conserve, vale mover pareceres, puntos de vista, ¿sí? Para conciliar la operatividad de un diseño que es la unidad y que está en Cristo. Guía para el tratamiento de conflictos. Rápido. Matar el ego, hacer énfasis en la convergencia, valorar la misión global, reevaluar la mirada del otro y hacer movimientos necesarios en mi postura personal. Terminamos. Hasta acá llegamos.